Muy buen día, feliz inicio de semana a todos. Vamos a reflexionar el Evangelio de este día. En las lecturas que tenemos se nos propone reflexionar, leer y reflexionar el pasaje de Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Escuchemos lo que nos tiene este texto y apliquémoslo pues, o iluminemos todo lo que sucede en nuestra vida. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre, se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo, en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sé que es un relato un poco largo, pero muy interesante. No suele Jesús aparecer fuera de una región muy delimitada entre Galilea y Cesarea, que es el norte y sur del país. Generalmente los alrededores del lago de Galilea y también de Jerusalén. Entonces, esta es una de esas ocasiones que se retiró un poco más, aprovechando la distancia con el lago, a una región que no era judía. Y en esa región se encuentra con este hombre poseído y habitando en un lugar de muerte, de dolor, e incluso él mismo causándose dolor. Sin decir palabras y ni siquiera preguntar, aquel hombre fue a su encuentro reconociéndolo, y hay este choque entre la autoridad de Jesús y este espíritu maligno que lo reconoce y que acepta y se somete a su autoridad. Lo interesante aquí es que pues cualquiera hubiera dicho: pues ha hecho una gran cosa, lo que nadie había podido hacer, ni sujetarlo, ni curarlo, ni sacarlo de aquel lugar de muerte donde habitaba. Jesús lo pudo hacer. La petición que le hacen es también interesante, es curiosa, porque no nos destruyas, déjanos ir a los cerdos, y los cerdos terminan destruyéndose a sí mismos. Sabemos que en la Biblia, especialmente en el mundo judío, un animal contaminado era el cerdo, y no, hasta el día de hoy no se come. Entonces es como el lugar que se merece estar
el mal, lo que aflige al hombre, a la persona, ahí es donde debe ir y ahí debe ser. Ahí debería terminar donde no haga daño a la persona. Lo que más llama la atención entre todo esto es la reacción de los otros habitantes. Tal vez no por la destrucción de toda aquella piara de cerdos, más bien por el miedo que les despertó la autoridad y el poder de Jesús. La reacción más lógica hubiera sido, pues bienvenido, ayúdanos, necesitamos, pero más bien fue aléjate de nosotros. Aléjate de nosotros, no estamos listos para recibirte. Y Jesús tampoco los obliga y se aleja, se va. Sin embargo, en aquel hombre que ya está curado, que quiere incluso seguirlo, se queda uno de sus primeros apóstoles, es decir, enviados. Y ya no enviados solo al mundo judío, a los de su pueblo, a los de su raza, su religión, sino a un mundo nuevo, desconocido. Es el signo de aquellas personas que se dedicarán a los que están lejos, a los que pertenecen a otros pueblos. Después vendrá San Pablo, vendrá Timoteo, Tito, tantos otros, los mismos 12 apóstoles se abrirán a otras naciones. Pero en ese momento es un milagro que abre precisamente para anunciar esa buena nueva que libera, que cura, que sana, que salva. Ante situaciones así, de mal, de injusticia, Jesús siempre se detiene, siempre va al encuentro. A veces es rechazado, como en esta ocasión. También eso hay que tomarlo en cuenta. No siempre es bienvenido, pero su presencia, su palabra, siempre dejan algo que después germina, que transforma. Ahí fue el inicio, apenas desembarcaron y volvieron a embarcar, volvieron a su lugar, pero dejó la experiencia y el testimonio de alguien que en su propia persona se volvió ejemplo vivo de lo que es capaz de transformar esta presencia y esta palabra de Jesús. Ojalá que hay esos lugares donde no siempre es fácil llegar, nosotros seamos quienes sirvamos de puente, quienes llevemos ese anuncio de liberación, de fe, de esperanza, a donde parece que solo hay muerte y destrucción. No es fácil, siempre habrá muchas puertas que se cierran, pero Jesús siempre deja abierta la puerta a que otros tantos quieran entrar. Entonces la fe y el mensaje de Jesús así se ha ido distribuyendo a lo largo del mundo. En algunos lugares con más facilidad, en otros con muchas resistencias hasta el día de hoy. Y lo mismo no solo en lugares, sino en las personas. Habrán personas que acepten esta fe y la vivan con naturalidad. Y habrá quienes a lo mejor nos tardamos un poquito más en llegar a reconocerlo. Pero Él está ahí para darnos una mano. Entonces, pidámosle hoy que aleje de nosotros todo lo malo, todo lo que causa muerte, miedo, destrucción para los demás y para nosotros mismos, y que podamos ser libres y podamos llevar su mensaje a donde se necesita. Pues es el ejemplo de este hombre, no sabemos ni cómo se llamaba, es curioso, pero fue uno de sus primeros apóstoles, de sus primeros enviados. Maravilloso relato, muy interesante. Habría mucho que reflexionar, pero quedémonos con esta idea. Llevemos su palabra allá donde se necesita, allá donde reina a veces la maldad, la desesperanza, el rechazo, la marginación, tantas cosas. Que Dios nos ayude y que su palabra siga abriendo puertas. Dios los bendiga, tengan un buen día.